Antes de llegar al despoblado de Fuentes de Cesna, también conocido como Fuentes Viejas, nos encontramos un panel informativo en la carretera con un mapa detallando los lugares de interés. El recorrido es de unos 6 kilómetros, semicircular, y de dificultad media-baja. Tras aparcar junto al transformador eléctrico, comenzamos la visita en la Plaza Vieja. En esta plaza destaca la fuente ubicada en la misma, llamada Fuente de la Plaza, así como las gradas que hay frente a esta. Próximo a la plaza junto a una carretera, se ubica el molino de aceite, el cual se utilizó también como molino de pan. Entre las ruinas podemos apreciar los cárcavos, los azulejos que decoraban las paredes del molino y una pileta de decantación del aceite. Volveremos a la carretera de acceso al despoblado, hasta llegar al poste indicativo Mirador Tajo de la Villavieja. Tras una pequeña subida alcanzamos el mirador donde en un panel nos detallan las vistas que tenemos frente a nosotros, destacando el Tajo de Villavieja. En este tajo se encuentra el poblado prehistórico de Villavieja, en el cual sobresale su imponente recinto amurallado visible desde el cielo. En la descripción aparece el enlace del vídeo del yacimiento arqueológico de Villavieja. Regresamos al transformador eléctrico, pues junto a este un poste nos indica el inicio del sendero Barrio Alto. Este sendero conecta la Plaza Vieja con la iglesia. Al principio nos encontramos una pequeña área recreativa, siguiendo por entre las ruinas donde se ubicaban el estanco, correos y las escuelas. Este sendero finaliza en la iglesia, que conserva el muro de una de las paredes del templo, en el que aún se mantiene el hueco del ventanal, y parte de la pared donde se ubicaba el altar. Junto al muro de la iglesia, a la izquierda, vemos el poste indicativo del sendero Fuente de Enmedio. Este sendero conecta la iglesia con la Fuente de Enmedio. Antes de llegar a esta nos encontramos una pequeña área recreativa. Esta fuente es un nacimiento de agua que se utilizaba como lavadero público. El recorrido de este sendero finaliza en la calle principal que atraviesa todo el despoblado.
Desde donde finaliza el sendero Fuente de En Medio, vemos a la derecha el poste indicativo del sendero La Trocha. Este sendero nos lleva al mirador La Erilla. Es el más largo de los 3 senderos que existen, con 1 kilómetro de longitud. Durante el trayecto veremos restos de casas y algunas cuevas. En 1940, el poblado de ganaderos y agricultores rodeado de numerosas fuentes, abrevaderos, huertas y vías pecuarias, comienza a abandonarse por unos desplomes del Tajo, ocasionados por las lluvias caídas de forma ininterrumpida durante varias semanas, dejando como secuela 19 víctimas mortales, 4 heridos graves, 11 viviendas sepultadas y otras tantas semiderruidas. El Tajo de las Fuentes, conocido por el Tajo de las Cuevas, por albergar en todo lo alto varias de estas, no pudo soportar la acometida de tanta agua, abriéndose en grietas por donde se desmoronó en tropel toneladas de rocas y lodo a través de una luz de 600 metros de alto por 500 metros de extensión, que dejó un manto de escombros de 3 metros de altura. Una quinta parte aproximadamente del municipio quedó arrasada y con ella sus moradores, que por aquellas horas se encontraban cenando o preparándose para dormir. Estos desplomes volvieron a repetirse en 1963, contribuyendo a su despoblación y la fundación del actual núcleo de Fuentes de Cesna. Hacia mediados de los años 60 del siglo XX, la mayor parte del poblado estaba ya deshabitado. Desde este sendero tenemos unas vistas espectaculares. Recorriéndolo podemos entender por qué se establecieron aquí, a finales del siglo XV, las poblaciones cristianas de las zonas de Rute y Lucena tras el repartimiento de las tierras de Sagna, enclave andalusí poblado desde el siglo X por su importante carácter estratégico y de baluarte defensivo de la última frontera occidental de Al-Ándalus. En el último tramo de este sendero atravesaremos un olivar hasta finalizarlo en el mirador La Erilla, llamado así por estar ubicado en una era. Una era es el espacio donde se trabajaban los cereales mediante la trilla y el aventado para obtener el grano. Desde este mirador iremos a la Fuente del Caño, siguiendo la dirección que nos marca el poste indicativo aquí ubicado. Esta fuente es un manantial que no ha dejado de fluir desde su construcción en el siglo XVII. Junto a ella se encuentra el abrevadero para calmar la sed de los animales. En la zona inferior se encuentra el lavadero público alimentado por el agua de la Fuente del Caño, y junto a este encontramos una pequeña área recreativa. Seguimos por la calle principal dirección a la iglesia, pasando por una pequeña área recreativa con un estupendo mirador. De la iglesia vamos hasta la Plaza Vieja, inicio y fin de la visita. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal. Intrépidos, nos vemos en el próximo.